buenos días a todas y a todos. A nombre del Gobierno de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a la tercera edición del Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en las Ciudades. Tenemos la temática para este año de hablar del fortalecimiento de la cooperación internacional para la recuperación sostenida. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este panel de discusión, la cooperación internacional como factor clave para la construcción de resiliencia, la cooperación sur-sur. Mi nombre es Stephanie Jiménez, seré su moderadora durante este panel y quisiera nada más comentarles que durante esta sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas a las cuales ustedes pueden escribirnos y hacer llegar sus comentarios y preguntas en su lado derecho. Les agradezco que hagan sus preguntas a través de ese chat y disfruten la sesión. Vamos a comenzar nuestro panel presentándoles a ustedes nuestra primer panelista, a la doctora Viviana Manrique Zuluaga. Es abogada, filósofa e internacionalista de la Universidad del Rosario, con maestría en estudios interdisciplinarios de desarrollo de la Universidad de los Andes y especializaciones en estudios europeos y en derecho administrativo de la Universidad del Rosario. Además, cuenta con una especialización en Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Ha ocupado importantes posiciones en el sector público, tales como viceministra del Interior, asesora de la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y la Productividad, procuradora judicial, segundo administrativa, entre otros. Asimismo, tiene una amplia experiencia en el sector privado, especialmente como consultora y gerente de proyectos. Cuenta con una trayectoria de 17 años en la docencia e investigación en temas de derechos humanos, derecho internacional, humanitario, derecho comparado y gerencia de proyectos de cooperación internacional en destacadas universidades del país. Además, ha ocupado la dirección del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de las Facultades de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y fue gerente del proyecto latinoamericano de asuntos nucleares entre el gobierno de Noruega y su alma mater. Quiero comentarles que en los últimos años ha concentrado su carrera en los temas de relaciones internacionales y cooperación internacional. Donde sobresale su participación como comisionada presidencial adjunta en el Plan Puebla-Panamá. Ella es la directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y es para nosotros un honor tenerla en nuestro panel. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Stephanie. Muy buenos días a todos. Agradecemos la invitación a este tercer Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades y en aras del tiempo comenzaré a partir de 4 aspectos fundamentales. Una primera pregunta: ¿cómo se puede asegurar que los países de renta media tengan acceso adecuado a los recursos para enfrentar la crisis del COVID-19 y avanzar hacia una recuperación sostenida y transformadora? La pregunta la abordaremos desde los beneficios que algunas de las modalidades de la cooperación internacional ofrecen para acceder a recursos a fin de enfrentar el COVID, como por ejemplo las alianzas estratégicas o cooperación multiactor y la cooperación triangular. Y finalizamos con un ejemplo de alianza estratégica como lo es el mecanismo COVAX. La crisis ha demostrado la interdependencia que existe entre nuestro bienestar y el de nuestros vecinos, y esa interdependencia también implica cierta vulnerabilidad. Por eso, contribuir a solucionar los problemas del desarrollo de nuestros vecinos tiene un impacto positivo en nuestras propias capacidades. El sur global ha sido la región más afectada por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y para los países de renta media, uno de los instrumentos más valiosos para enfrentar la situación han sido las alianzas estratégicas. Alianzas que son un instrumento de la equidad, pues canalizan el trabajo de muchos actores de distinta naturaleza. El valor de las alianzas estratégicas está en que potencian los beneficios financieros y técnicos de la cooperación internacional, pues ayudan a fortalecer capacidades y construir conocimientos a la medida de las prioridades y realidades del sur global. El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX, es un ejemplo claro de lo que significa una alianza, la cual es impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra el COVID-19. Los 4 países que estamos en este panel hacemos parte de COVAX, que por supuesto ha generado beneficios, pero también ha señalado importantes desafíos por atender en el futuro, como lo es la atención de las particularidades de los países beneficiarios de las vacunas, quienes en su mayoría requieren de adecuación en su infraestructura para poder aplicar los viales.
Y claro, la cooperación triangular también es una modalidad importante de trabajo para países de renta media, pues funciona como un puente entre el sur global y la cooperación tradicional, que conecta los recursos importantes de los donantes tradicionales, la experticia de los países del sur global, garantizando flujos financieros y técnicos para la promoción del desarrollo sostenible. En lo que respecta específicamente al área temática de este foro, la gestión del riesgo, nuestro llamado es a mantener el compromiso con implementar y monitorear el Plan de Acción Regional para la implementación del marco del Sendai 2015-2030. Para avanzar hacia la recuperación sostenida, desde Colombia seguiremos participando activamente y coordinando acciones conjuntas en los siguientes escenarios: Asociación de Estados del Caribe, Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, International Search and Rescue Advisor Group, Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria, Proyecto Mesoamérica. Para concluir con esta pregunta, quiero resaltar nuestro proyecto Acciones, Estrategias y Capacidades de la Gestión del Riesgo de Desastres, que estamos implementando en 2021 y para 2022 con la Unidad Nacional de Gestión de Desastres de Colombia. Este proyecto es resultado de la primera comisión mixta celebrada entre Colombia y los países del Caribe en noviembre de 2020 y contempla transferencia de conocimientos, diseño de instrumentos metodológicos, generación de espacios colectivos para la construcción de resiliencia regional. Se trata de un proyecto pionero por tratarse de una cooperación en doble vía entre Barbados, Colombia, Curazao, Dominica, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal, Trinidad y Tobago. En 2022 extenderemos las actividades para incorporar a países como Antigua y Barbuda, Belice, Granada, San Vicente y las Granadinas y Surinam. Asimismo, indicar que en la plataforma mesoamericana de cooperación Sur-Sur, Cooperasur, se creó un curso denominado Aprendiendo a gestionar riesgos de desastres desde tecnologías y datos Piensa, RMGIR, disponible por medio virtual para los países del mecanismo regional y sus entidades técnicas, para Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En una segunda pregunta, ¿qué sucede cuando los países logran graduarse de mecanismos de cooperación y financiamiento, pero continúan teniendo problemas estructurales agudos? A esa pregunta es importante resaltar el concepto de la graduación. Es polémico porque supone sobrepasar un umbral de ingresos, elimina automáticamente problemas estructurales de brechas de acceso a servicios y otro tipo de problemas. En la práctica, lo de la graduación, en muchas comillas, supone es una obligación de ser más eficaz con el uso de los recursos. Así, en APC Colombia nos orientamos por un grupo de conceptos guía y son la sostenibilidad, que indica que nuestras acciones se articulen con las de otros actores para que haya una mayor inyección de recursos y mayor apropiación de los resultados. El de la orientación estratégica, donde la cooperación no se presente de forma dispersa, sino que se pueda alinear con las prioridades del país, que están recogidas en nuestra Estrategia Nacional de Cooperación Internacional y son 5. La estabilidad territorial, el desarrollo rural, la conservación y la sostenibilidad ambiental, el emprendimiento, la economía naranja y el fenómeno migratorio. La ayuda oficial con enfoque en desarrollo de capacidades para países como Colombia, que tienen un rol dual al ser receptores de ayuda oficial al desarrollo y proveedores de cooperación sur-sur. Es necesario que la ayuda oficial al desarrollo reciba y deje la capacidad instalada y se traduzca en mejores herramientas de gestión con miras a la exportación de buenas prácticas. La dinamización de la cooperación sur-sur y triangular, que indica que damos mayor importancia a iniciativas que tengan un enfoque en doble vía, que propendan por la realización de acciones a nivel regional, generando un mayor impacto y generando mayor eficacia en los recursos. Desde una tercera perspectiva, en cuanto a la pregunta de qué oportunidades existen para transformar los mecanismos de cooperación sur-sur en la región a partir del impacto del COVID-19, para esta pregunta nos indica que el COVID-19 nos obligó a desarrollar modalidades de trabajo conjunto e innovador, aprovechando las tecnologías digitales para continuar agendas y en algunos casos expandirlas gracias a la disminución de costos de participación en eventos, talleres y otras modalidades de trabajo. El entorno digital sigue siendo una oportunidad, pero solo se puede aprovechar si trabajamos en la reducción de brechas de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, la expansión de las brechas de acceso, producto de la contracción económica, amenaza especialmente a los sectores más vulnerables.
en su acceso a la educación y la posibilidad de desempeñar actividades económicas en la virtualidad. Muchas de nosotras que trabajamos en la economía del conocimiento pudimos trasladarnos a entornos virtuales sin mucho contratiempo, pero no es el caso para la mayoría de nuestra fuerza laboral. Tenemos que aprovechar esta crisis, no para regresar a los patrones antiguos de consumo y contaminación, sino para promover una cooperación más numerosa y más profunda, con agendas más ambiciosas que involucren a más personas, gracias a los canales digitales. Esto significa también promover más trabajo en ciencia y tecnología que busque cerrar brechas rurales y urbanas, con programas conjuntos de incidencia en reducción del riesgo de desastres. Todo esto requiere una importante gestión del conocimiento y es algo a lo que nos hemos dedicado durante estos años. Organizamos un ciclo denominado Diálogos del Sur para explorar políticas públicas sobre temas socioeconómicos, culturales, de salud y educación desarrollados en Colombia y compartidos con otros países. También estamos construyendo un hub de conocimiento sobre cooperación sur-sur para fortalecer capacidades entre países del sur global que tiene 3 líneas de trabajo. Un campus de cooperación sur-sur donde ofrecemos cursos cortos en temas donde Colombia tiene reconocimiento internacional como la gestión del riesgo de desastres. Un espacio colaborativo para fortalecer capacidades, para formular, implementar y monitorear proyectos de cooperación sur-sur y un espacio de comunidades de prácticas que promoverá intercambios de conocimiento mediante foros, seminarios, diálogos y talleres en temas de alcance regional como medición y cuantificación de la cooperación o trabajo conjunto con la academia. Nuestro hub de conocimiento es una apuesta de mecanismo transformador de la cooperación que nos gusta concebir como un recurso vivo de conocimiento aplicado a disposición de todos nuestros socios como sello de la cooperación con equidad. En cuarto lugar, tenemos otra pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo se visualizan los esquemas de cooperación para una recuperación sostenida y transformadora para el desarrollo? Para esta pregunta pensamos plantear lo siguiente: el esquema de cooperación sur-sur y triangular que proponemos desde APC Colombia para promover la recuperación sostenida y transformadora para el desarrollo tiene 6 pasos. Primero, promover la identificación de las experiencias emblemáticas de la región para ser compartidas a través de las dinámicas de la cooperación sur-sur y triangular. En este sentido, Colombia le apostó a la construcción de un portafolio de oferta de cooperación sur-sur que busca orientar la demanda de cooperación sur-sur de los países que trabajan con Colombia a partir de prácticas emblemáticas. Para el caso del sector de gestión del riesgo, el portafolio cuenta con una buena práctica con referencia a la experiencia de la Unidad Nacional de Gestión sobre los mecanismos de reacción ejecutados en el desastre ocurrido en el municipio de Mocoa, Putumayo, en Colombia. Segundo, fortalecer las capacidades regionales a través de proyectos conjuntos, aprovechando mecanismos de cooperación bilaterales y regionales vigentes. Tercero, afianzar la apropiación de instrumentos de gestión integral de riesgo en las autoridades locales y las comunidades. Cuarto, reforzar el establecimiento de alianzas estratégicas con la academia, el sector privado y la sociedad civil. Quinto, facilitar escenarios de diálogo, ejercicios de simulación y simulacros regionales para la estandarización de protocolos. Sexto, continuar con el monitoreo y seguimiento del Plan de Acción Regional del SENDAI, generación de reportes como región y no solamente como estados. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido una intervención sumamente enriquecedora por parte de la APC Colombia. Sin duda, seguramente ustedes nos podrán compartir algunas de las preguntas de esta última herramienta de 6 pasos para fomentar no solamente una cooperación triangular, sino un aprendizaje y un desarrollo de la región. No olviden de hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Quiero presentar en lista a Mariano Berro González. Se desempeñó también como consultor de proyectos de cooperación internacional del PNUD, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, GIZ de Alemania, así como en Uruguay y América Latina. Fue asesor del ministro de Economía y Finanzas en Cooperación Internacional. Integró como representante de Uruguay el Comité de Cooperación Técnica del Mercosur, responsable de la cooperación del Mercosur 1992-2001, Comité Consultivo Conjunto Mercosur-Unión Europea, y fungió como director de Cooperación Internacional de Presidencia en la República Oriental del Uruguay en el periodo comprendido. También formó parte del Comité de Programación y Evaluación del Mercosur y del Banco Interamericano de Desarrollo. Con ustedes, nuestro panelista, director ejecutivo de la AUSI Uruguay. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Un saludo muy cordial a todos los que están participando y a las autoridades que tuvieron la amabilidad de invitarnos
a todas las agencias de cooperación que están participando de lo mismo. Y desde mi punto de vista, a mí me interesaría, digo, obviamente vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que nos plantean. El- Nosotros tenemos un problema como países de renta media alta o renta alta, como en ese caso Uruguay, que en realidad se basa en los conceptos que los países desarrollados tienen sobre el sur. Muchas veces se considera que somos países que llegamos a un punto en el que ya no precisamos nada. Y en realidad seguimos con muchos de los problemas estructurales. Algunos tienen que ver con temas de comercio, comercio internacional, algunos tienen que ver con lo que es innovación y desarrollo, y algunos tienen que ver también con el tema de los talentos. Nuestros países muchas veces capacitan, forman personas que después terminan trabajando en otros países y nosotros nos quedamos con esa debilidad en nuestros campos de investigación. En el caso del COVID, vamos a analizar algunos de los puntos que nosotros creemos que nos generaron algunos desafíos, pero también nos permitieron identificar algunos problemas que tal vez los teníamos como de costado o que no le dábamos la importancia que gracias a la pandemia, si hay algo que le podamos agradecer, nos permitió identificarlos de mejor manera o más clara. ¿Qué pasa con los países con los graduados, como es el caso nuestro? La situación es realmente crítica, es muy complicada. ¿Por qué? Porque no podemos recurrir a los mecanismos tradicionales de cooperación bilateral, solo nos queda la cooperación triangular y nos queda la cooperación sur-sur. Pero en realidad nosotros creo que tenemos también un compromiso que es regional, que es el de poder hacer que la cooperación no solo nos llegue a nosotros como país, sino que siga llegando a la región. Mucha de la cooperación que tanto, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hoy no recibe, por estar graduado, tampoco la recibe la región. Ese es un problema que tenemos que también atender, porque no es que la dejó de recibir Uruguay y la reciben otros países que no están graduados y muchas veces no están ni siquiera cerca de estar graduados, ni en América Latina, es decir, ni en América del Sur, ni en América Central, ni en el Caribe. Entonces, son economías que la región tampoco se beneficia. Ese es otro tema que para nosotros también es importante y que nos priva de acceder a fondos de cooperación para temas que muchas veces son clave para el desarrollo. En el caso de Uruguay, muchas veces lo que hemos hecho ha sido participar de proyectos regionales, en los cuales en realidad ahí lo que contamos es con la solidaridad de los países del sur, que nos permiten participar de proyectos en los que de otra manera nosotros ni siquiera podríamos ser partícipes. En una conciencia de que tenemos un rol dual. Nosotros sabemos y tenemos conciencia de eso y además tenemos orgullo de poder también aportar a la región y aportar a otros países, aunque no sean de la región, si bien nosotros, por ser un país muy pequeño, con un presupuesto bastante chico en proporción al de otros países, nosotros nos centramos en la región, ¿por qué? Por un tema de escala, por un tema de responsabilidad y por un tema también de asegurar resultados. Nosotros sabemos que en la región podemos brindar resultados, podemos ser efectivos, entonces es a eso a lo que en realidad nosotros apuntamos. Hay otro tema que me gustaría también, antes de pasar a mostrarles algunos detalles que tengo ahí en la presentación, que se refieren a qué esquemas nosotros entendemos que deberían ser los que visualizamos o los que usamos para la recuperación sostenida. En realidad, ahí hay un problema también, que es que nosotros tenemos que usar los foros internacionales, especialmente los ámbitos regionales, para que también esos ámbitos regionales, léase por ejemplo el caso de CEPAL, cumpla un rol de ayudarnos a conseguir que la cooperación sea para toda la región. Hay temas que no importan nuestra condición, de si estamos graduados o no estamos graduados, que son de la región. El tema de la migración. El tema de la migración es un tema crítico para muchos de los países, pero especialmente es crítico para las personas que están en esa situación de migrantes. Sean refugiados, sean migrantes, en los términos técnicos, pero digo, son personas que dejan todo en su país y salen a buscar un destino. Resulta que nosotros
no tenemos muchas veces los fondos, los recursos para poder atender a esa población. Pero también le estamos resolviendo un problema a muchos países desarrollados. Sin embargo, ellos están usando la cooperación AOD, la ayuda oficial al desarrollo, para poder atender a esos flujos migratorios en sus propios países. Lo podemos ver en varios gráficos que tiene la OCDE presentados, en los cuales vemos que muchos de los países, Alemania, Italia, Francia, utilizan los fondos de ayuda oficial al desarrollo para atender a esa población migrante en sus propios países. Sin embargo, nosotros no somos receptores de cooperación muchas veces para poder atender esos flujos migratorios que nosotros tenemos en la región. Entonces, ese también es un tema que nos parece que debe ser una alerta. ¿Por qué? Porque migrantes estamos recibiendo todos en nuestros países. Y muchas veces no tiene que ver con que estamos graduados o no. También tenemos problemas que se refieren a nuestros ríos, que no pasan porque un país esté graduado y otro no esté graduado. Nos pasa a nosotros con Argentina y con Brasil, que tenemos con Brasil una frontera seca y tenemos problemas que los tenemos que atender. Y un país califica y otro país no califica. Con Brasil nos pasa eso. Y con Argentina nos pasa también, donde tenemos un río con muchos temas en los que hay una interdependencia, y también nosotros estamos en una situación y Argentina está en otra. Ahora yo quisiera mostrarles algunas de las cosas que tienen que ver con la gestión de la pandemia y la cooperación, que es una forma distinta para mí de dar respuesta a algunas de las preguntas que traté de hacer, algún enfoque más desde el sur hacia el norte o hacia los países desarrollados. La gestión de la pandemia para nosotros nos generó muchos aprendizajes y nos generó muchas iniciativas de cooperación sur-sur casi informales, pero que pudieron ser posibles y se pudieron hacer porque ya había un tejido interinstitucional creado. Había instituciones uruguayas que ya habían tenido relaciones o mantenido relaciones con varias instituciones o organizaciones de la región. En materia científica fue notorio. Se intercambiaron hasta la forma de construir los materiales, de qué materiales usar, cómo hisopar, qué materiales se estaban usando para los hisopos, qué reactivos estábamos usando en cada uno de los países, qué procedimientos estábamos utilizando. Y eso, que era una cosa que se hizo en muchos casos gracias a que uno tenía la forma de comunicarse directamente o por un mail o por un WhatsApp o por un Zoom, logramos resolver muchos de los problemas que a veces alguien se le había encontrado una solución, a veces más ingeniosa o a veces de menor costo, que era un tema que todos estábamos también mirando. Y el otro tema que estábamos mirando era la velocidad de producir resultados. Y en ese campo también se dieron algunas capacitaciones, que en muchos casos no fueron capacitaciones con una agenda establecida desde hace mucho tiempo, con una currícula. No, muchas veces eran hasta de capacitaciones operativas, de cómo estábamos usando los aceleradores de resultados, cómo estábamos colocando las muestras en determinado tipo de procesos en vez de colocarlos en otro. Y ese tipo de trabajo nos permitió trabajar sin fronteras, sin saber ni siquiera de qué país era cada uno. Eso para mí fue una cosa muy, muy linda, porque eso mostró la cooperación sur-sur, trabajando en un problema que todos teníamos, sin tampoco medir cuántos participaban de un país, cuántos colaboraban del otro, sino tratando de resolver un problema que teníamos todos, la gente se nos moría, y teníamos que resolverlo de forma rápida. Y ahí se dio sin ningún tipo de medida, sin ningún tipo de condición. Eso para mí fue el símbolo de la cooperación sur-sur, trabajando a plenitud, en cualquier horario. Muchas veces también se dio por una cosa que fue hecha más reflexivamente de repente que esto que yo les estoy planteando, pero que para mí fue la parte más destacada, que fue el intercambio de información. Hay mucha información que circuló en la región de los resultados, del seguimiento de los flujos de información, de cómo hacíamos para cargar los datos, de cómo hacíamos para agendar, de cómo hacíamos para vacunar, de cómo hacíamos el procedimiento de distribución de la propia vacuna cuando llegaron, pero mientras tanto también cómo se fue generando todo el flujo de información hacia la población, cómo hicimos para que la gente supiera qué medidas había que tomar. Y había países que entraron antes que otros en la pandemia, y esos fueron los que nos dieron información
para poderlo utilizar. Eso para mí es lo que la cooperación nos dio. Hoy bien mencionaba la directora de la APC de Colombia el tema de COVAX. Para nosotros COVAX nos permitió ver un montón de problemas, que es una cosa que yo siempre señalo, que muchas veces el COVID nos permitió ver problemas que a veces no habíamos visualizado. Que estaban allí, como no los teníamos en la urgencia, no los atendíamos porque no los tomábamos en cuenta. Para nosotros COVAX nos mostró muchos problemas, entre ellos la falta de coordinación. Nosotros tenemos después y logramos coordinaciones en base a un esfuerzo muy grande que hicieron cada uno de los países en tratar de coordinar con una estructura que quiso liderar un proceso, y el proceso en realidad fue mucho más rápido que lo que pudo ir la OPS y la OMS. Y muchos de esos problemas los resolvieron los países. Los países son los que sostuvieron el COVAX. Los países con sus propias negociaciones son los que muchas veces le terminaron consiguiendo las vacunas para poderlas distribuir a través del COVAX. Eso también demostró solidaridad. Eso también demostró lo que es la conciencia del sur-sur. Otro tema que nos dejó en evidencia es el tema de la gestión. Nos mostró también que muchos de nuestros países tienen capacidad de gestión y que es un tema que debemos atender hacia el futuro, porque hay capacidades que tienen para trasladar o para transferir a otros países. Y el tema de la información recíproca muchas veces se dio mucho más por los mecanismos informales que señalaba en el punto anterior, que por la falta de voluntad o por la falta de interés. Pero tampoco la OPS y la OMS lograron tener una respuesta sistemática que fuera mejor que la de los países. Entonces allí también los países demostraron que tuvieron un rol y que le dieron una dinámica que tal vez hubiera sido reclamable o uno esperaba que la pudieran tomar alguna de las instituciones. La cooperación sur-sur para nosotros es solidaridad, es intercambio y es aprendizaje. La pandemia nos probó de que eso era así. Para nosotros, la invitación que tenemos hacia adelante es a consolidar equipos de cooperación especializada, alianzas, que es otro tema muy importante para nosotros, que es no solo ver cómo podemos trabajar juntos, sino también a veces poder dejar que otro país lidere en un tema en el que nosotros podemos acompañar, pero a veces también todos tenemos aquello, bueno, ¿y por qué va a liderar A y no va a liderar B? Tenemos que hacer un ejercicio en eso, en el cual obviamente nosotros también hacemos nuestra autocrítica, porque en general uno siempre quiere liderar todo, no siempre podemos liderar todo. Por eso lo de las alianzas, que también es un tema que nos parece muy importante. Y también consolidar metodología. Todos tenemos nuestros procedimientos, todos tenemos nuestras propias metodologías, pero creo que también llegó el momento en el que tal vez tengamos que trabajar en ceder todos algo y en lograr tener mecanismos que sean más fluidos, donde podamos tener metodologías más similares y ojalá pudiéramos tener metodologías casi únicas con algunas variantes que nos permitan cargar las cosas una sola vez, buscar una sola vez y tener también eso como una forma más flexible de atender realidades. Lo otro que también nos parece es que muchas veces la cooperación en tiempos de pandemia nos permitió ver que a veces una operación rápida, un contacto entre instituciones rápido, es tan importante como aquello que podamos colocar en una comisión mixta. No le saco el valor, acabamos de hacer varias nosotros y agradecemos mucho a los países con los que pudimos hacerla, pero creo que tenemos que tener también como un mecanismo más informal para poder resolver problemas inmediatos o problemas urgentes. Y el monitoreo de socios también, bueno, forma parte del tema de la metodología. La cooperación triangular para nosotros es un complemento, como para todos, pero también tenemos que cerrar filas en el tema de que la prioridad la tiene que seguir haciendo el demandante. Ese es un tema que a veces nos cuesta mucho con los países que dicen que quieren colaborar con el sur en la cooperación triangular. Y les cuesta mucho el tema de dejar que los países que hacen la demanda sean los que guíen el proceso. Apoyar a esos países en la identificación. Cuanto mejor identificación hagamos cada uno de nosotros cuando vamos a hacer una demanda, más perfecto va a ser el resultado. Y dar a conocer las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de nuestros países.
A nosotros como uruguayos nos pasa muchas veces que vamos a preparar una comisión mixta 6 meses antes, decimos, bueno, ¿qué podemos aprender o qué tiene tal país que nos pueda beneficiar a nosotros, que nos pueda cambiar una gestión, una función, una capacitación? Y a veces no lo conocemos, queremos ser muy sinceros. Entonces, creemos que ese es un trabajo también que tenemos que hacerlo en forma colaborativa, de que todos podamos conocer las buenas prácticas y que esas buenas prácticas sean actualizables, que todos podamos tener un menú más corto. A veces nosotros también hemos cometido esa tendencia a tener buenas prácticas muy, muy globales, con mucha oferta. Al final después eso también se nos dispersa. Para nosotros las buenas prácticas las hemos tomado como una forma de entregarle a los demás países saberes probados y de alta calidad, respetando la demanda, que es lo que siempre decimos, y definir claramente en qué consiste nuestra oferta. Después, otra cosa que para nosotros es muy importante es que nos permite sistematizar lo que ofrecemos, nos permite medir el resultado y nos permite también darle una visibilidad. Pero además también hay cosas que no las podemos ofrecer, a veces porque nuestra institución es débil, resolvió un problema, pero la institucionalidad es débil para transferirla, o a veces también es muy débil la institución que la va a recibir. Entonces también tenemos que identificar eso para poderla fortalecer a ese socio nuestro de la cooperación, que es otro país hermano, en fortalecer esa institucionalidad para que pueda después ser receptor de esa buena práctica. Nosotros tenemos 6 áreas de buenas prácticas en las que estamos trabajando y es en los temas en los que más nos provoca colaborar. Ahí tenemos varias en salud, en sistemas de emergencia y en los sistemas de software. Son en temas que tuvieron una influencia muy grande en el tema de la pandemia en Uruguay, que funcionaron algunas muy bien. En el caso de ECO, por ejemplo, que tenemos a más experiencia con México y con algún otro país, ECO es un sistema en realidad que la gente lo toma como un sistema de telemedicina, es más que nada un sistema de capacitación en línea entre los distintos niveles de los sistemas médicos. Ahí participan médicos, enfermeros, pero también personal de la salud en general. Lo hemos hecho con muchos países y en el medio de la pandemia terminamos capacitando gente, obviamente, de Uruguay para atender, identificar y atender mejor a la gente que tenía COVID, pero también lo hicimos con Ecuador, con Perú. Ahí nosotros somos parte de lo que se llama un super hub de este modelo, es un modelo de una universidad americana, que hay varios países que están trabajando con Uruguay. Y después tenemos el MIRA. El MIRA es un programa que se había creado en Uruguay para cargar la información de las emergencias de cualquier tipo, inundaciones, incendios, etc. Y se le cargó ahí arriba un layer en una capa para el tema de COVID. Eso nos permitió trabajar con todas las coordinaciones que teníamos a nivel nacional, departamental y local. Esto es lo que pudimos hacer con una cosa que había surgido también de la cooperación. Es decir, la cooperación funcionó muy bien y nos permitió adaptarla con el Sistema Nacional de Emergencias, que es el coordinador de todo eso. Y ahí vamos monitoreando caso por caso para saber también en qué zonas del país, en qué ciudades, en qué pueblos teníamos niveles altos de contagio como para poder cortar o buscar la trazabilidad de ese tipo de cosas. Yo me voy a quedar por acá porque digo, quise también combinar un poco lo que era más de fondo con algunas cosas prácticas que nos parecía que podían ser un aporte. Muchísimas gracias y disculpen por la tardanza. Bueno, esa sin duda ha sido una muy interesante y valiosa intervención de Mariano Berro, que nos hablaba y retomamos con elementos de la rapidez, incluso de cómo eliminamos esas barreras en contextos de emergencia y también de cuestionar cuáles sí son esas prácticas que podemos intercambiar a nivel regional y cómo protegemos incluso las capacidades. Yo creo que esos sin duda son elementos que podemos retomar al momento de las preguntas. No se olviden de hacérnoslas llegar en la cajita de preguntas y respuestas, en las preguntas que tienen a su lado derecho. A continuación, con ustedes queremos presentarles a nuestra tercer panelista, a la maestra Carla Guasini Galdamés. Es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un diploma en Gerencia Pública de la Universidad de Chile y un máster en International Development, Public Policy and Management de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Desde junio del 2017 es jefa del Departamento de Cooperación Sur-Sur y Desarrollo Nacional en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ACCID. Antes fue coordinadora de estudios en el Ministerio de Educación de Chile
miembro del Bureau of Advisory Group for the Starting Strong Survey de la OCDE y National Project Manager de la Teaching and Learning International Survey, TALIS, de la OCDE. Esto sin duda nos refleja una gran experiencia en el ámbito de educación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con ustedes, la jefa del Departamento de Cooperación Internacional Horizontal, la maestra Carla Guasín. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar y a representar a nuestro país en este importante congreso organizado por el Gobierno de México. Un saludo a todas las autoridades presentes y a todos nuestros amigos de las agencias de cooperación de todos los países que están presentes. Para la participación en esta discusión voy a guiarme por las preguntas orientadoras que nos fueron remitidas, partiendo por la primera, que tiene que ver con cómo asegurar que los países de renta media tengan acceso adecuado a los recursos para enfrentar la crisis del COVID-19 y avanzar hacia una recuperación sostenida y transformadora. A este respecto, señalar primero que la cooperación internacional está en un momento en que consideramos que debe adaptar sus mecanismos y sus modalidades de manera de poder llegar adecuadamente para cubrir los aspectos deficitarios de nuestros países, que han quedado aún más en evidencia con la pandemia actual. Las agencias, en ese sentido, de cooperación deben flexibilizar sus procesos y agilizar la formulación de soluciones, hacer más ligero la burocracia interna que en muchos casos nos atrasa y no nos permite avanzar. Se requiere un trabajo horizontal en la identificación de soluciones y un fuerte compromiso para implementar las acciones de manera eficiente y sobre todo oportuna. Es el momento de potenciar la cooperación sur-sur y fomentar la integración de América Latina a través de proyectos innovadores y de carácter recíproco que permitan avanzar en la recuperación económica y social, que es lo que va a venir ahora a partir de los problemas que se están generando en cada uno de nuestros países por la pandemia, y sin perder de vista lo más importante, que es el desarrollo inclusivo y sostenible de nuestra región. Como ejemplo, quisiéramos señalar que nosotros en el Fondo Chile-México articulamos de manera rápida que los proyectos que teníamos en vista al momento de iniciarse la pandemia se reorientaran para, en primer lugar, enfrentar la crisis inmediata, destinando así la totalidad de los recursos del año 2019 a iniciativas vinculadas a la investigación y a la adquisición de vacunas. Luego, los recursos de los años 2020 y 2021 se dispusieron para financiar proyectos de cooperación que buscan mitigar el impacto social y económico provocado por el COVID-19 en ambos países. De acuerdo con la evolución de la crisis, los recursos del año 2020 se destinaron a 4 iniciativas que se enfocan precisamente en respuestas a la emergencia, en materias de salud mental y atención a grupos prioritarios, personas mayores en aislamiento geográfico, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza, pueblos indígenas. También en reactivación económica a través de la alfabetización digital de emprendedores, disposición de recursos educativos digitales para fortalecer las clases remotas en escuelas de educación básica y fortalecimiento de alimentación saludable a través de subsidio para compra de frutas y verduras. Todas estas iniciativas focalizadas específicamente en las poblaciones más desprotegidas de Chile y de México. Los recursos del 2021, en cambio, se reorientaron a identificar iniciativas que permitan capitalizar el aprendizaje de estos casi 2 años de pandemia, de manera de fortalecer la capacidad de preparación y respuesta en áreas atingentes a necesidades del desarrollo nacional y políticas públicas prioritarias post-pandemia. Conscientes de la responsabilidad y compromiso que nos cabe en el proceso latinoamericano de desarrollo, el Fondo Chile-México ha incrementado su disponibilidad de recursos para realizar proyectos de cooperación triangular, hoy en día específicamente enfocados en una materia que golpea fuertemente a nuestra región y que ya se ha tocado en este panel, y que es la migración. De esta manera, nuestros esfuerzos se alinean con esta necesidad global de generar mayor sinergia entre nuestros países para que, a través de la transferencia técnica, horizontal, recíproca y transformadora, avancemos hacia un desarrollo más igualitario, sostenible y resiliente.
En relación a la segunda pregunta que se nos plantea, que tiene que ver con qué sucede cuando los países logran graduarse de mecanismos de cooperación y financiamiento, pero continúan teniendo problemas estructurales agudos, cosa que yo creo nos representa muy bien a nosotros como país. La graduación implica el riesgo de que la cooperación internacional se reduzca ostensiblemente, no poder contar con financiamiento para el desarrollo, ni asistencia técnica o formación de capital humano. Desde nuestro país hemos sido uno de los impulsores y en conjunto con un grupo de socios bilaterales y multilaterales que se ocupan de los temas de desarrollo, logramos en su momento poner el debate sobre la graduación, sus criterios, sus consecuencias y ponerlo en el centro de la agenda del CAD y de sus miembros. En este contexto, la ACCID focalizó parte de sus esfuerzos internacionales en el impulso del debate sobre el tema del desarrollo en transición. El desarrollo en transición es la condición en la que se encuentran países que se mueven o transitan de un nivel de ingreso a otro y se enfrentan a grandes oportunidades, pero también a enormes desafíos de desarrollo. ¿Por qué? Porque creemos que este concepto evidencia la necesidad de buscar soluciones de cooperación internacional para países que alcanzan niveles más altos de ingreso, pero que presentan aún fuertes vulnerabilidades, tales como pobreza persistente, disparidades regionales, inestabilidad económica, acceso desigual a la salud y a la educación, cuestiones que además la pandemia ha venido a profundizar aún más. En este contexto, es clave que los países donantes adecúen sus estrategias de cooperación de manera que no se pierda el vínculo y el trabajo con los países que se encuentren en este proceso, de tal forma que se puedan entablar distintos canales de intercambio y diseñar nuevas herramientas para el desarrollo de la cooperación internacional con los países de ingresos medios y en transición al desarrollo. En cuanto a las oportunidades que existen para transformar los mecanismos de cooperación sur-sur en la región a partir del impacto del COVID-19, bueno, existe amplio acuerdo a nivel global sobre la importancia de utilizar criterios multidimensionales para enfocar la cooperación internacional para el desarrollo, lo que se vuelve más relevante aún en el contexto de la etapa post-COVID. Es indispensable repensar los mecanismos de cooperación desde este contexto, poner a prueba nuevas prácticas, mayor flexibilidad y adaptabilidad de los instrumentos de manera que se puedan generar y fortalecer las capacidades nacionales de preparación y respuesta que han sido descubiertas en la reciente crisis sanitaria. Hemos sido testigos de innumerables iniciativas y acciones implementadas desde los diversos actores locales y macrozonales, que merecen ser sistematizadas, evaluadas y consideradas como un recurso valioso para ser transferido entre pares, de manera de reforzar este aprendizaje mutuo y potenciar las capacidades de la región. Para ello, las agencias estamos llamadas a generar mecanismos ágiles e innovadores, por medio de los cuales se puede realizar el intercambio de estos conocimientos y experiencias. Estaremos llamados a redefinir nuestras estrategias y caminar hacia la promoción de los bienes públicos regionales como solución inclusiva entre nuestros países, aportando desde nuestras semejanzas, pero también desde nuestras diferencias. En el escenario multilateral, nuestro país ha respaldado la iniciativa de transformación del Comité de Cooperación Sur-Sur de CEPAL. En la Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur de América Latina y el Caribe, entendiendo que este paso permite poner en valor el imperativo de tener una postura regional respecto de la cooperación sur-sur y triangular, para atender los desafíos presentes y que con este cambio se podrá dotar a este organismo de mayor fortaleza institucional para ofrecer respuestas regionales más rápidas, eficientes y eficaces en sintonía con los grandes cambios que enfrenta el mundo y nuestra región. Finalmente, ¿qué esquemas de cooperación se visualizan para una recuperación sostenida? La cooperación internacional es y ha sido un motor fundamental en el camino al desarrollo de nuestros países, qué duda cabe. Esta se ha ido adaptando a través de nuevas modalidades y mecanismos, los que han ido posicionando gradualmente la cooperación entre pares. La era pospandemia representa una gran oportunidad para fortalecer y poner en valor la cooperación sur-sur. Es el momento de nutrir a través de un marcado liderazgo el enfoque horizontal y recíproco que basa este esquema de cooperación. Es fundamental adecuar las modalidades
y herramientas de este mecanismo a las necesidades actuales, que requieren una respuesta rápida y efectiva, de manera que entre países pares compartamos y nos enriquezcamos con las experiencias sistematizadas a partir de la pandemia, a fin de retomar prontamente los procesos de desarrollo que se vieron afectados. Con la misma fuerza, sostener el concepto y el enfoque de desarrollo en transición, de manera que la cooperación internacional mantenga su prioridad en Latinoamérica, se reoriente y no se pierda el trabajo desarrollado por tantas décadas. Que la cooperación tenga la capacidad de adaptarse a la continua evolución del desarrollo que se da en la región para aportar de la mejor forma posible a superar esto que se ha identificado como las trampas del desarrollo. A través de ambas vías se busca la manera de ir acortando las brechas estructurales que presentan nuestros países en las diversas dimensiones y que dificultan el alcance de un estado de bienestar para nuestras poblaciones, especialmente las dimensiones sociales, económicas y medioambientales, fuertemente golpeadas por la crisis sanitaria global. Es indispensable también concebir estos nuevos esquemas desde el enfoque transversal de género y derechos humanos, en los cuales confluyen la variedad de actores que componen la sociedad, que estos se articulen de manera que los esfuerzos de cada cual estén alineados en pos del interés común, así como también alineados con el compromiso de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a dejar hasta acá la participación nuestra y quedamos disponibles en caso de que existan preguntas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Vaya que hemos tenido una muy interesante intervención de la parte de la maestra Carla Guasini en Chile. Sin duda hemos tenido y abordado retos de cómo es importante mantener una integralidad, una coherencia entre políticas basada también en las necesidades de la región y cómo esto también nos debe urgir a pensar en esquemas de innovación, pensando también en cómo es el trabajo con los países donantes, cómo también aportamos a adaptarnos en un contexto global y sobre todo multiamenaza. Quiero que dejemos esta reflexión para seguirles invitando a hacernos llegar las preguntas en su cuadrito del lado derecho y con esto también darle la bienvenida y presentarles a nuestro cuarto panelista del día de hoy. Queremos presentarles a ustedes al doctor Javier Dávila Torres. Él es cirujano maxilofacial con entrenamiento en deformidades y trauma craneomaxilofacial y administración en sistemas de salud. Actualmente es nominado como director general de la MEXID en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a partir de mayo del 2021. Es miembro del Board of Directors y representante de México de la organización denominada Patient Safety Movement Foundation, la cual tiene presencia en 50 países y en la cual ha participado periódicamente la OMS con su director general, el doctor Jeremy Hunt, exsecretario de Salud y exsecretario de Relaciones Exteriores, el señor Joe Biden, siendo vicepresidente de Estados Unidos, y al dejar su cargo también tuvo diferente participación de otras personalidades de Estados Unidos y agrupaciones a nivel en la Corte Internacional. El doctor Javier Dávila es integrante de la Red de Colaboración Global en Seguridad de los Pacientes de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y vocal titular del Consejo Técnico de Conocimiento e Innovación, COTESI, para la MEXID, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenido, doctor, un gusto tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por esta amplia introducción, se los aprecio mucho. Y ante todo, quisiera agradecer a la maestra Miriam Ursúa Venegas la invitación para asistir a este importante encuentro y también saludo cordialmente a la señora Vivian Manrique de Colombia, al señor Mariano Berro de Uruguay y a la señora Carla Guasini de Chile. Voy a ir haciendo algunas reflexiones gradualmente conforme vayamos viendo el material visual de apoyo, pero quisiera hacer mención que por parte de esta Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a nombre de la directora ejecutiva de esta AMEXID, la doctora Carrillo, Laura Carrillo, nos complace a todo el equipo de nosotros, con Raúl Villani, con Héctor Uribe y su servidor, poder haber integrado información que sometemos a consideración de ustedes para sus opiniones e intercambio de ideas. Y siguiendo la recomendación y las preguntas previamente planteadas de los organizadores, haremos comentarios sobre ellas desde el enfoque en México y en particular de esta Agencia Mexicana de Cooperación, como ya les he mencionado, que se abrevia y la conocemos como AMEXID.
Entonces, yo no alcanzo a ver si estamos apreciando las diapositivas, pero bueno, para poder emitir una opinión de cómo se puede asegurar que los países de renta media tengan acceso adecuado a los recursos para enfrentar la crisis de COVID-19, es evidente que se requiere analizar diversos elementos. En el informe Financiamiento para el Desarrollo en la Era de la Pandemia del COVID-19 y después, publicado el 11 de marzo del presente año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, han ponderado algunos aspectos importantes que enuncio tres de ellos. Existe una reducción del Producto Interno Bruto al 7.7%, la inversión disminuyó al 20% y se profundizaron las brechas estructurales en los países. La comisión, esta CEPAL, estima que en 2020 el ingreso per cápita en América Latina era similar al que se tenía en 2010, en el año 2010. Y estos datos nos indican que los países de renta media como México deberemos hacer esfuerzos internos importantes para retomar ese nivel del PIB y reactivar la inversión, cosa que se ha estado tratando pormenorizadamente a través de las instancias correspondientes del gobierno federal en nuestro país. Es claro que esta pandemia aún no termina y significa que los gobiernos tendrán en consecuencia que seguir destinando recursos, particularmente hacia el sector salud, para poder atender estos problemas relacionados con la salud de la población, principalmente en temas de seguridad y vacunas. Si nos pasan las siguientes láminas, son tan amables, por favor. Y bueno, en este contexto de la pandemia, la CEPAL ha planteado dos retos. A corto plazo es favorecer la expansión del gasto público en salud y prestar atención a grupos vulnerables. A mediano plazo, en materia política de cooperación internacional al desarrollo, se deberá promover una orientación de política anticíclica que tenga por objeto, aumentar el empleo y mantener el crecimiento adecuado, por supuesto. De acuerdo con expertos en estos temas, el impacto de la COVID-19 amplió la brecha de financiamiento externo e interno, por lo que es necesario que las instituciones financieras internacionales aumenten la capacidad de liquidez. Ejemplos como esto lo encontramos en la reactivación de la emisión de los derechos especiales de giro, aumentando en la capacidad de préstamos, aumentar la capacidad del reembolso de deuda y evitar endeudamiento excesivo, así como una reforma a la arquitectura de la deuda internacional. Podemos concluir en este rubro que existe consenso internacional en los 5 puntos que a continuación mencionaremos para contribuir a mitigar los efectos de la crisis generada por la pandemia COVID-19, y es, en primer término, intensificar los esfuerzos internacionales para proporcionar a los países de renta baja y media los recursos necesarios para vacunar a su población. Mantener estímulos, segundo punto, mantener estímulos a las personas y pequeñas o medianas empresas más afectadas por la pandemia. En el punto número 3, prestar especial atención a los jóvenes, a las personas con poca cualificación, como se le denomina, y a otros colectivos vulnerables mediante ayuda, educación y formación para conseguir un empleo. En el cuarto punto se sugiere establecer con claridad planes de política fiscal y monetaria para la recuperación. Y por último, en el quinto punto, aumentar la inversión pública de cara al futuro en infraestructura sanitaria, digital y energética. Queda claro con esto que pues no será muy probablemente y muy desafortunadamente la última pandemia que habremos de enfrentar, de tal manera que si no tenemos un esfuerzo sostenido en materia de infraestructura sanitaria, digital y energética, entre muchos otros, sería muy difícil contener los resultados de una próxima pandemia que bien podría ser pronto, no lo sabemos, o bien podría ser más grande, tampoco lo sabemos. Desafortunadamente, ninguna de ellas, de estos 5 rubros,
está vinculada con la cooperación internacional al desarrollo que se puede impulsar en el contexto de la cooperación sur-sur y triangular. Siguiente diapositiva, si son tan amables. Ante la pregunta sobre qué sucede cuando los países logran graduarse de mecanismos de cooperación y financiamiento, pero continúan teniendo problemas estructurales agudos, debemos señalar que los países en desarrollo no logran graduarse de los mecanismos de cooperación y financiamiento. Son considerados, abro comillas, graduados por los organismos internacionales y países desarrollados cuando alcanzan un nivel de ingreso per cápita en el que se estima puedan iniciar un mejor desarrollo. Cierro comillas. Este criterio impuesto respondió a la idea de que cada país debe asumir su responsabilidad para su desarrollo luego de alcanzar el nivel de ingreso per cápita. De acuerdo con la OCDE, la lógica seguida en las últimas décadas fue canalizar la mayor parte de la asistencia hacia los países de más bajos ingresos, incluidos los clasificados como países menos desarrollados, en detrimento de los países de renta media. Se presume que dado que estos últimos tienen un ingreso medio más elevado, sus necesidades deben ser menores. Para una región de renta media como América Latina y el Caribe, esto ha implicado que su participación en los flujos de asistencia para el desarrollo cayera desde un monto ya bajo de 9% en 1990 a uno todavía inferior de 7% en 2009, en contraste con África y Asia, que reciben la mayor proporción, un 37 y un 30% respectivamente. Hay que recordar que el tema de la graduación surge a finales de los años 90 del siglo XX, por supuesto, y también que los países de la región alcanzamos la graduación debido a cambios marginales en las condiciones económicas, limitando el acceso a la asistencia al desarrollo. Por ejemplo, México y Brasil encabezaron en la región los procesos de graduación, dejando de recibir recursos destinados a la cooperación, aun y cuando el nivel del PIB podría modificarse a la baja en cualquier momento. Desde entonces, los países de renta media fuimos considerados pilares fundamentales en la economía mundial, al representar una proporción importante de la actividad económica y comercial. Casi el 90% de los países de América Latina pertenecen al selecto, comillas, grupo de países que canalizar la mayor parte de la asistencia hacia los países de más bajos ingresos. México, preocupado por ello, impulsó diversos foros donde se discute la eficiencia de la ayuda al desarrollo. Como ejemplo, podemos citar la primera reunión de alto nivel de la Agencia Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, AGCED. La realidad de la graduación llevó al gobierno de México, particularmente a la Cancillería y posteriormente a la MEXID, a impulsar nuevas vertientes de cooperación en beneficio de las instituciones mexicanas, entre ellas la cooperación sur-sur o la cooperación triangular, las cuales tienen sus orígenes en la cooperación técnica entre países en desarrollo, concepto creado a partir del Plan de Acción de Buenos Aires, PABA, publicado en 1979. Si me hacen favor de pasar la siguiente lámina. La siguiente pregunta fue: ¿qué oportunidades existen para transformar los mecanismos de cooperación sur-sur en la región a partir del impacto de la pandemia COVID-19? Sobre este punto, comentamos a ustedes que la vertiente de cooperación sur-sur ya han avanzado hacia nuevas realidades en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ahora existe un mayor uso de las nuevas tecnologías para que en la medida de lo posible se eviten inversiones en movilidades presenciales, generando por medios electrónicos los intercambios de experiencia, como es el caso que nos ocupa hoy, que contribuyen a la continuidad de la cooperación. Hoy más que nunca, consideramos desde la MEXID que la cooperación sur-sur debe, y abro los siguientes rubros. Primer punto, fomentar la autosuficiencia de los países en desarrollo, aumentando la capacidad creativa, aspiraciones, valores y necesidades específicas. Segundo punto,
promover y fortalecer la autosuficiencia colectiva entre los países en desarrollo a través de compartir o agregar y usar sus recursos técnicos y otros del desarrollo de sus capacidades complementarias. Tercer punto, crear de una red de vigilancia epidemiológica en América Latina. 4, impulsar las acciones para consolidar la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana, que hemos avanzado con gradualidad, pero creo yo que vamos avanzando con consistencia y con un interés y una cohesión de nuestros países que antes no se había dado, por lo menos. Quinto y último punto en este segmento, generar una nueva perspectiva de la migración latinoamericana en el diálogo por un proyecto de desarrollo con equidad que la involucre como una alternativa a las necesidades del mercado laboral de América del Norte. Si me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Primeramente, debemos destacar que la cooperación es complementaria al esfuerzo nacional y, por tanto, no es la respuesta inmediata y única para la recuperación sostenida, por supuesto. La cooperación puede contribuir a generar modalidades de colaboración que sean complementarias a las acciones y que contribuyan al fortalecimiento de capacidades. Para ello, la recuperación sostenida dependerá, entre otros elementos, de la capacidad digital de los países, el acercamiento de recursos de cooperación mediante esquemas novedosos, como los que México ha venido impulsando ante la pandemia, es decir, que la cooperación triangular, la cooperación multiactor, y la renovación de los alcances y visiones en la cooperación sur-sur puedan contribuir. La propuesta en México de impulsar y fortalecer foros como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, recientemente tuvimos 2 muy relevantes reuniones aquí en México con la CELAC, son algunas de las acciones que debemos promover desde las agencias de cooperación de los países de la región, buscando actuar en bloque y habilitar nuevos canales y formas de obtener recursos financieros, técnicos y conocimientos. Organismos como la CEPAL, por ejemplo, también, la Cooperación Andina de Fomento, han propuesto un fondo para financiar infraestructura en la que participarían diversas economías europeas, asiáticas y Norteamérica. Si me pasan la diapositiva siguiente, son tan amables. Considerando una de las definiciones empleadas por la CEPAL para el concepto gobernanza digital para fines de exposición, podemos entender que es la articulación y concreción de políticas de interés público con los diversos actores involucrados, Estado, sociedad civil y sector privado, con la finalidad de alcanzar competencias y cooperación para crear valor público y la optimización de los recursos de los involucrados mediante el uso de tecnologías digitales. En el contexto de la gobernanza digital, debemos establecer las reglas que permita el mejor uso de los medios tecnológicos. Los países de renta media deben asegurar en el corto y mediano plazo la consolidación de una gestión digital que faculte, promueva y sea coadyuvante de la recuperación en los siguientes aspectos que enunciaré, son solo 7. Digitalización y simplificación de procesos, necesidad de mayor interoperabilidad de los sistemas de información, habilitar capacidad de respuesta en los gobiernos ante la emergencia, administración tributaria y transferencias sociales de emergencia, compras públicas de emergencia, identidad digital y pagos digitales, y finalmente descentralización, gobernanza fiscal abierta. Para terminar, comentaré que la cooperación internacional para el desarrollo puede contribuir al desarrollo de cada uno de estos elementos enunciados. La pandemia nos ha dejado claro que es una opción viable a la que podemos acostumbrarnos, sin duda, lamentablemente. Esta presentación que compartimos con ustedes a través del grupo de mis compañeros Millán y Uribe tiene como ejemplo el ser una buena estrategia digital que contribuye a la generación de sinergias y, por tanto, puede incidir en consecuencia en la gobernanza.
Les agradecemos mucho su atención. Confiamos en que estas reflexiones sean de utilidad acorde a las expectativas en la organización de tan importante reunión y quedamos a sus órdenes para preguntas y comentarios los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar con nosotros hasta el final de este panel. Estamos por comenzar nuestra ronda de preguntas y respuestas. Agradecemos también la participación del doctor Javier Dávila, que sin duda también vino a rescatar elementos importantes que habían comenzado a enunciar nuestros otros panelistas hacia qué gobernanza debemos de tener a nivel regional para afrontar la complejidad de un fenómeno migratorio, ¿no? De establecer líneas de trabajo e instrumentos financieros, usando también tecnología digital, que en su momento también otros panelistas nos habían recordado que era importante para evitar contar con barreras al momento de la emergencia. Y el tercer momento o elemento que quisiera rescatar también de su presentación es cómo nos preparamos para la siguiente pandemia, que esto es algo que no podemos evitar, ¿no? Nos recordaba que no es un elemento de esperar muchos años, puede pasar en un corto periodo de tiempo. Y esto también quiero nada más darles el breviario, que tenemos una pregunta de ello, entonces la retomaré en unos momentos más. Con esto quiero platicarles a nuestros panelistas, les daré una pregunta y les pediría que alguien que tenga el público, alguien de nuestros panelistas la retome y si hay alguna pregunta, un comentario o complementario, nos hagan llegar su intervención. De manera inicial, nos preguntan qué retos creen que deban atenderse para que la cooperación internacional y ese aprendizaje entre pares baje y dé resultados a las poblaciones más vulnerables. No sé si hay alguien aquí del panel que nos pueda apoyar a dar también su experiencia. Nos decía también en Uruguay, ¿no? que justo hay problemas de cómo entendemos también las redes formales y cómo la institucionalidad también debe abrazar estos mecanismos para pensar en cuáles son nuestros retos a nivel local. Si hay alguien que quisiera atender esta pregunta, seguiré con la siguiente mientras, si hay alguna oportunidad de retomarlo. Nos preguntan también, considerando que cambian los gobiernos, ¿cuáles serían sus recomendaciones para preparar a sus países a estar mejor preparados a futuras pandemias? Si les parece bien, yo creo que esta es una pregunta que va de manera general. Colombia creo que también ya había levantado la mano para poder responder inicialmente esta pregunta e invitaría al resto del panel a darnos también sus recomendaciones, que al final son elementos que hemos visto y que nos han compartido durante sus intervenciones. Doctora Viviana, adelante. Gracias, Stephanie. Sí, frente a esa pregunta, indudablemente los cambios en los gobiernos son factores inevitables, por lo que entre una pandemia y otra las condiciones del contexto, tanto regional como internacional, cambian. Sin embargo, pues es necesario que los proyectos de cooperación internacional apunten al fortalecimiento de políticas públicas que estén a largo plazo bajo el marco de conceptos de sostenibilidad y que precisamente lo que se busca es que los beneficios perduren en el tiempo. Es necesario priorizar las acciones e intervenciones en materia de ciencia y tecnología. Nos hemos dado cuenta que nuestros países tenían que fortalecer rápidamente todo lo relacionado con la ciencia, la tecnología, incluso con elementos de innovación para la educación y para la fuerza laboral. Y en ese sentido es necesario estar mucho más preparados para enfrentar una futura pandemia, no solamente desde el punto de vista científico, sino también en todas las áreas de conocimiento que nos permiten mejores desarrollos en materia de política pública, en materia de cooperación y en materia de ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias. No sé si nos puedan complementar, señor Mariano Berro, algunos elementos. Desde nuestro punto de vista, el tema de los cambios de gobierno es algo saludable porque es parte del sistema democrático, pero también comparto de que lo más importante es tener una institucionalidad fuerte. Es decir, que nuestros países tengan sistemas de gobierno que no altere el funcionamiento del Estado, no altere el funcionamiento de las instituciones, y que todo lo que son las áreas técnicas, las áreas de competencia, mantengan y preserven esos conocimientos para poderlos transferir. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera complementar o nos vamos con las dos preguntas más? Aún estamos a tiempo. Okay. Nos han como preguntado también ¿qué límites del financiamiento para la recuperación han visto para que se apoye en la región? Creo que esto también responde a que nos decían en algún momento que teníamos que reorientar también y dar mayor atención a lo que realmente necesitaba la región, considerando también las necesidades de otros contextos regionales. No sé si en este caso
ustedes en su experiencia también en los foros multilaterales y con otros organismos que nos mencionaban, tanto en la EC, el CAF, CELAC incluso, han visto que hay una necesidad de poder visibilizar o cómo visibilizamos más las necesidades de la región comparado también con otros contextos donde hay quizá mayor pobreza o no los niveles de desigualdad no son tan marcados como en nuestra región. Vamos, incluso, creo que incluso nos habían comentado, estamos leyendo aquí, vamos a acelerarnos justo vamos a acelerar un poco por considerando también el tiempo de nuestros panelistas, sin problema. Muchas gracias, cabina. Voy a seguir leyendo y a ver si alguno de ustedes quisiera retomar los últimos. ¿Qué tanta apertura han visto de países donantes para atender las necesidades de la región? La que les acaba también, es muy similar a la que les acaba de leer. Y algo importante que nos han platicado, este es más general, es ¿qué retos creen ustedes que enfrentan los países de América Latina como Estados de Derecho y Derechos Humanos para la recuperación por COVID? Si nos puede compartir algunos elementos o retos de los países de la región que consideran que debemos de poner al margen y en nuestra agenda para apuntar a la recuperación por COVID. Bueno, para la recuperación, primero me iría un poquito antes con el comentario que se hacía, no sé si fue pregunta o fue un comentario de alguien en torno a lo que se ha apoyado por parte de algunos países o se nos ha apoyado. Y yo destacaría la instrucción que dio el presidente de México y que ha sido operado por parte del secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, con distintas fuerzas del equipo, con Amexid y con la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales. El apoyo en donaciones que han sido en momentos de emergencia sumamente útiles, incluso con unos ventiladores que se patentaron aquí en México que fueron diseñados de manera veloz a través del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en México, que se hicieron incluso con el apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, llevar insumos, entre otros estos que menciono, y equipos para el apoyo en momentos de emergencia. Hemos visto, y lo planteó también el presidente y el canciller, que se venía cuando se firmó con el convenio de COVAX para el tema de vacunación. Como señalaba en alguna conversación el canciller Ebrard, se solicitó que México tomara decisiones en un momento álgido en torno a las vacunas, cuando las vacunas todavía no se inventaban. O sea, era cuando las vacunas existan, ojalá esté México en los primeros países que hayan buscado tener un lugar para ello. Y ahí se enfatizó, y lo ha enfatizado incluso Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que ha habido un desajuste y de alguna manera una discriminación entre los países que han podido generar su propia biotecnología y tienen los recursos y los que no las tenemos, pero que algunos logramos estar a través de muchos mecanismos dentro de la adquisición de estos biológicos. Y ahí entro a lo que acababa yo de mencionar hace un momento, viendo precisamente ese desequilibrio en la región. México también se ha ocupado en lo posible, sí, tratando de no desproteger la cobertura y la dinámica de vacunación en nuestra población, también ser solidarios con aquellas poblaciones que no han tenido la fortuna de tener este tipo de insumos. Para el tema de recuperación, uno de los elementos que ha puesto sobre la mesa el gobierno mexicano en ese desequilibrio tanto de los países que no han tenido la posibilidad de recuperación financiera o de retomar las actividades previo a la pandemia y que siguen padeciendo este problema como todo el mundo, pero sin recursos, México ha puesto sobre la mesa precisamente en la CELAC el tener un frente común relacionado con negociaciones con los organismos internacionales, efecto, como dije en el texto hace un momento,
de buscar la reingeniería de financiamiento para nuestros países en este hemisferio y a través de la cohesión de nuestros países en la CELAC o en otras organizaciones. No quiero dejar de mencionar lo que hace un ratito estaban platicando relacionado con la Agencia Aeroespacial Latinoamericana. Bueno, en la medida que esto nos permita tener una tecnología que facilite o coadyuve para una tecnología digital uniforme, que todos los países la tengan y que esto incida en gobernanza y en una comunicación general de alta calidad, pues estaríamos buscando dejar a países que no han tenido esa fortuna y sumarlos a los otros países que han o hemos tenido acceso a la tecnología y a las fuentes de financiamiento. Y por último, en esta larga reflexión que hago, sí mencioné el tema de una próxima pandemia, porque la anterior fue en 2009, en abril, de H1N1. Y en finales del gobierno de George W. Bush, ustedes recordarán que Margaret Chan, la directora general de la OMS, puso una alerta de la influenza H5, la influenza aviar, y se creó una reserva estratégica. Entiendo que Edwin Velázquez despidió porque tenía que tomar un avión. Perdón, ¿nos pueden ayudar? Gracias, cariño. Perdón, doctor. Ya. Sí, no hay cuidado. Se hizo la reserva estratégica para efectos de coadyuvar a que si nos agredía la influenza aviar, estuviéramos preparados. Afortunadamente no sucedió, fue H1N1, además había medicamentos, el Tamivir, ahorita no ha habido, ya empezó a haber con Merck y otros, y de pronto, tan solo unos años después, para ser exacto 11 años después, nos agredió en 192 países la COVID-19. Son pocos años y no había medicamentos, reitero, y hay mucho más mortalidad y contagiosidad de lo que hubo en la anterior. No podemos bajar la guardia, no podemos dejar de invertir en materia de biotecnología, de investigación científica, etcétera, porque sí puede haber alguna otra, y si hubiera sido la H5, hay quienes dicen que puede morir un altísimo porcentaje del género humano. Esto no lo digo yo, lo dijo la OMS. Entonces, si no aprendemos con esta lección, en todo lo que repercute multifactorialmente esta coyuntura histórica que nos tocó a 192 países, entonces sí estaremos en problemas que tal vez sean todavía mucho más graves de lo que ya hemos vivido. Es una lección muy dura, pero es una lección que en particular a nuestros países de Latinoamérica y el Caribe debiera quedarnos claro y luchar en este hemisferio de manera mancomunada para efecto de prepararnos y seguir creciendo como hemisferio y como CELAC o como Sur-Sur o como lo que somos, porque puede haber otro tipo de problemas en no mucho tiempo. Hay que prepararse. Y perdón por la disertación, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Dávila. Creo que sin duda nos viene a dar un recordatorio muy importante. Al final, desde el ámbito de la cooperación internacional y desde la gestión del riesgo de desastres, es también importante, pero a la vez lamentable que seamos quienes las primeras personas que vemos cómo se repiten algunos errores y algunas fallas en la planeación, cuando ya sabemos que hay eventos que van a ocurrir. Y sin duda estos son recordatorios de que no podemos replicarlos, no podemos no hacer nada cuando ya tenemos la advertencia. En este caso, si les parece bien, pediría brevemente un breve comentario y reflexión de nuestros panelistas de cuál es su mensaje para especialistas de cooperación internacional y gestión del riesgo de desastres, que, insisto, sabemos medidas de mitigación, sabemos quizá también apoyar y acompañarles también a otros tomadores de decisiones, y más bien, ¿cómo nos acercamos con ustedes? Si nos pueden dar algún comentario, ¿qué más necesitarían de nuestra parte para evitar a un nivel macro seguir replicando algunos tropiezos que lleguemos a tener a futuras emergencias? No sé si nos pueden ir en orden de aparición del panel, si les parece bien. Empezaré con APC Colombia, doctora Viviana.
¿Alguna reflexión? Sí, muchas gracias, Stephanie. Sin duda, la razón que nos convoca hoy sobre la gestión del riesgo es muy importante, no solamente en el ámbito de pandemia, sino, como decía nuestro colega anteriormente, para todo lo que tiene que ver con la prevención. Yo creo que como especialistas en cooperación, el mensaje más importante el día de hoy que les quisiéramos manifestar desde APC Colombia es pensar precisamente en el futuro, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la concepción de más allá de la cooperación, en lo que significan las alianzas realmente y en la gestión de una manera paralela con una perspectiva y prospectiva a largo plazo. Pensar no solamente en solucionar las dificultades que tenemos de manera inmediata, sino también pensar a futuro en lo que podemos tener más allá de los escenarios de pandemia, que creo que nos imponen sin duda muchos desafíos y muchos retos a todas las economías y a todas las sociedades en este momento, sino que también podamos empezar a planear la cooperación y a planear nuestras alianzas desde el punto de vista de la prevención, de la mitigación del riesgo y sobre todo de todo aquello que podamos pensar que nos sirva para fortalecer nuestros países más allá del desarrollo científico, de la innovación, de la ciencia y la tecnología en el marco de la cooperación. Creo que un mensaje final es trabajar en los sistemas de información, impulsar la gestión del conocimiento y desde el caso del gobierno colombiano están nuestras herramientas en todo lo que tiene que ver con nuestra página web. Pueden acercarse y revisar nuestro hub de conocimiento, que sin duda va a estar fortalecido en todas las herramientas que puedan ser útiles tanto a los especialistas como a los diferentes países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos, si les parece bien. Señor Mariano Berro, de Uruguay, AUSI Uruguay. Bueno, un saludo muy cordial a todos. Un abrazo muy grande, un agradecimiento por haberme invitado a participar. Y obviamente nosotros estamos a la orden para colaborar, para continuar ampliando el marco de la cooperación sur-sur y también para compartir aquellas cosas, aquellas lecciones aprendidas que la pandemia nos dejó. Nosotros estamos terminando de preparar un documento con todo lo que fue el proceso desde el 13 de marzo, que es cuando se inicia la emergencia sanitaria en 2020 acá en Uruguay, para poderlo compartir y ver ahí qué cosas pueden ser útiles para otros países. Y obviamente estamos también muy interesados en seguir conociendo de los demás países. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Maestra Carla Guasini. Bueno, muchas gracias también. En relación a la pregunta que se hace, yo creo que resaltar el papel de la cooperación internacional, de la cooperación sur-sur, de la cooperación triangular, como complemento de los esfuerzos que se hagan a nivel nacional, que hagan los países, cada uno de ellos, para reducir el riesgo de desastres. Es decir, hacer un trabajo mancomunado, ya se ha dicho acá, trabajar en alianzas, trabajar regionalmente, de forma bilateral, multilateral, desplegar múltiples esfuerzos para lograr cumplir con las metas y también se ha dicho tener un enfoque prospectivo, ¿cierto? Mirar hacia adelante, adelantarse frente a los temas de gestión de riesgo de desastre, ya sea pandemias u otros temas a nivel regional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Un breve comentario. Pues bueno, no me voy a extender más porque ya hablé hace rato muchísimo y solamente haría una conclusión de mi reflexión. Así como han dicho nuestros colegas y quienes me antecedieron en la palabra, de destacar las experiencias ya vividas por cada país y compartirlas. Yo creo que si volteamos a ver la historia, observamos que la memoria es corta del ser humano y por eso volvemos a repetir los mismos errores, porque además la velocidad con la que vivimos hoy en día nos obliga, y eso de nos obliga estaría entrecomillado, a ver nuestra inmediatez y solo nuestro micromundo, cuando no nos damos cuenta que hoy más que nunca, en el estatus en el que nos encontramos como género humano, y nada más es cuestión de voltear a ver el cambio climático y tantos esfuerzos que está haciendo tanta gente, y que
todo se reduce a veces en el individualismo y que a mucha gente no toma con la formalidad y la seriedad que debiera la problemática general que repercute e impacta en lo individual o en lo familiar, en cada uno de nosotros. A lo que quiero llegar con mi comentario final es a que falta mucha difusión para poder aplicar todos aquellos proyectos, programas, política pública o lo que fuere, poderlo aplicar siempre y cuando la gente se involucre, la gente esté consciente de la problemática que estamos viviendo, cualquiera que sea el tema, no solo estoy hablando de la pandemia COVID-19, la que sea. A mayor difusión, mayor concientización, mayor participación y mayor resultado positivo, porque si no nos involucramos todos, entre comillas también, no nos vamos a involucrar en todos los problemas todas las personas, claro que no, pero sí podríamos hacer conciencia de mucho de la problemática mundial para que cada quien desde su trinchera pueda en realidad coadyuvar a medidas resolutivas de prevención a través de estar consciente de la problemática que estamos viviendo en este mundo. Y entre nosotros, como agencias de cooperación, gobiernos locales o gobiernos nacionales, seguir insistiendo y dejar armada la infraestructura necesaria para que, si bien es cierto, los gobiernos cambian, se mantenga una línea de continuidad que sea irreversible para bien. Porque a nadie le convendrá, aunque haya un cambio de gobierno, el no continuar un proyecto si este proyecto está ayudando a la población y a los seres humanos, vacunas, lo que ustedes quieran. Entonces, nuestras agencias de cooperación internacional pueden, y creo que debemos, insistir enfáticamente en montar esa infraestructura lineal para tratar de dar la continuidad necesaria consolidada a nuestros proyectos como países y como países hermanos en el hemisferio. Nuevamente, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Sin más preámbulo, quisiéramos agradecer a todos nuestros panelistas. Realmente es un panel de mucha experiencia, de una visión multisectorial y transdisciplinar que nos viene a bien también escuchar desde el ámbito de la gestión del riesgo y resiliencia. Quisiera agradecer su tiempo, pero también todo el esfuerzo que han hecho durante este marco de la emergencia sanitaria para hacer posible la atención y la protección de todas sus poblaciones. Muchísimas gracias a todas y todos, a los que nos acompañan detrás de sus pantallas, en las oficinas, en sus casas. Muchas gracias, panelistas. Nos estaremos viendo, ojalá, para una cuarta edición de este congreso. Saludos y hasta pronto.